a fin de cuentas, pues los jóvenes en Venezuela son, creo que como que igual que otros jóvenes afuera, solo que con un poquito más de dificultades. Si estos jóvenes logran afrontar estas dificultades y salir airosos, salir victoriosos, no van a tener competencia alguna en el exterior. Saludos, ¿qué tal están, familia? En esta ocasión tenemos el segundo capítulo del podcast Hablemos de Venezuela, un nuevo proyecto que hemos iniciado en este nuevo canal llamado Jesús Campos Podcast, así que suscríbete de antemano y escucha todos los capítulos porque estoy seguro que te van a gustar un montón. También vas a poder escuchar estos podcasts a través de plataformas como Anchor, Spotify, Google Podcast y distintas otras que vas a poder encontrar en los enlaces de la descripción. Así que bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre ser joven en Venezuela, sobre las fiestas, los amigos, las novias, el dinero, los sueños y el futuro. Entre los puntos pues vamos a tocar algunos artículos que hablan sobre la juventud en Venezuela, básicamente como para añadir un contexto periodístico de algunas personas del extranjero que han venido para acá a realizar algunas investigaciones y el cómo han reaccionado o qué asumen de los venezolanos en Venezuela. También voy a expresar mi opinión sobre qué se siente ser joven en mi país. Tocaremos el punto de cómo era ser joven antes versus ahora. Mencionaremos unas frases para la juventud que me gustan muchísimo, que me he topado y de verdad que son bastante buenas, además de anexar algunos consejos que nadie te da pero que deberías saber. Así que bueno, vamos a comenzar. Inicialmente nos encontramos con un artículo publicado por una página o por un diario llamado Voz de América, en donde comenta que la juventud venezolana, aunque no pierde el impulso y la visión de futuro que viene con esa época de la vida, como es normal en la juventud, no es ajena a su complicado contexto nacional. Al hablar con los jóvenes, términos como desafío y lucha salen a relucir en cualquier conversación, pero también se habla sobre oportunidad y madurez. Recordemos que cuando se hacen este tipo de estudios, pues generalmente vienen muchísimos investigadores y comentan con muchísimos jóvenes que son estudiantes y los que no. La crisis económica, social y política del país, que se ha intensificado los últimos años, marcó su crecimiento y los que deberían ser sus años de desarrollo académico, profesional y personal. Algo bastante curioso es que si tú te pones a buscar cómo es ser joven en Venezuela o algunos otros artículos relacionados a este tipo de investigaciones, pues la mayoría de los artículos hablan sobre política. Eso sí es un poco loco porque, bueno, tengo entendido que en otros países la política, sobre todo en la juventud o en los niños, no está tan presente. En Venezuela pasa algo muy distinto y es que incluso a los niños, no todos, pero incluso niños ya comentan sobre política, en tono de broma, en tono de humor y tal, pero ya hablan sobre personas políticas, sobre partidos políticos y demás. En el caso de la juventud o en los adolescentes, pues es muchísimo más marcado, y es que los jóvenes, queramos o no, tenemos que estar al tanto de qué es lo que pasa en el país, más que todo por la situación que ha pasado durante los últimos años. Otro artículo de un diario que se llama Todos Ahora comenta: ser joven es quizás la más dura condición que hay que sufrir en Venezuela, debido a que nos vemos casi de manera obligada a vivir constantemente entre la esperanza y la desesperanza, la frustración y la calma, la felicidad y la tristeza, la ansiedad y la tranquilidad. Y esto solo por mencionar unos pocos sentimientos y emociones de una gran mezcolanza que tenemos que afrontar día a día. Y es que ya sea que hayas decidido quedarte en el país o tomar un camino fuera de las fronteras de esta nación, o incluso que te encuentres en la complicada situación entre la espada y la pared sobre decidir si quedarte o irte, lo único que queda claro es que los retos a afrontar van a ser tan grandes como la decisión que tomaste o que estés por tomar. Esta es la introducción de este artículo, de esta investigación, pues bastante severa, bastante cierta. Hay algo que se ha visto sobre todo muy común en los liceos y sobre todo en las instituciones educativas, y es que cuando ya te vas a graduar, cuando ya estás a punto de graduarte de bachiller o de técnico medio, o inclusive en la universidad, pero más que todo cuando ya estás en el liceo, que es según mi cuenta propia, lo que yo he percibido, muchísimas personas están al tanto de si se van a quedar o si se van a ir. De repente no por decisión propia, porque todavía siguen siendo muy jóvenes, pero sí por decisión de los padres, que terminan decidiendo si se van o se quedan para buscar un mejor futuro o aventurarse a las afueras de nuestra nación.
Eso sí es bastante común. Básicamente todo esto conlleva a que muchísimas personas de las que tú conoces el día de hoy, cuando tú te gradúes va a pasar un mes, 5 meses y ¿dónde están? ¿Dónde están las personas que estudiaron conmigo? Ay, no están aquí, están fuera del país. Y eso sí es como que un poco triste, un poco chimbo, pero sí pasa. O sea, sí, esta parte sí es muy cierta. Ahora, hay otros artículos que yo me he topado por aquí que ni siquiera me voy a molestar en leer literalmente, que comentan que inclusive la juventud venezolana está totalmente perdida, que lo único que hacen es como que estudiar porque se lo dicen los padres y ponerse a trabajar porque es básicamente lo que conlleva. Y en este caso, pues yo sí puedo diferir un poco, eso depende bastante de los ambientes. Y en la mayoría de casos que yo me he topado, muchísimos jóvenes están pendientes de producir, de salir adelante, de no estancarse y de buscar como que depender de sí mismo, y eso es totalmente plausible. Hay muchísimos jóvenes ahorita que con muy poca experiencia trabajan de todo, y eso de verdad que es sorprendente. Está como ese contraste de lo que viene siendo los jóvenes, o en este caso en Venezuela tenemos a un joven que de repente puede y sea flojo y no le guste hacer absolutamente nada más que de ir de fiestas y ya, más que solamente ir para fiestas. Y está el otro extremo de los jóvenes que quieren seguir adelante, que quieren estudiar, trabajar, producir, ayudar a su familia, ayudar a su mamá, a su papá, a su abuela, a sus hermanos. Está esas dos partes, pero lo que yo sí consideraría bastante idóneo es que sea como que una parte media, que si bien no vas a dejar de ir a fiestas o a disfrutar, que si bien no vas a dejar de ir a fiestas y a disfrutar y demás, pues también tienes que centrarte en lo que viene siendo el trabajo, el estudio y echar para adelante. Hay algo que ninguno de estos artículos comentan, o varios de los que he leído pues ninguno lo ha comentado. Aquí tenemos en Venezuela un caso particular, y es que un joven venezolano o una joven venezolana no está como que en el mismo nivel competitivo que tienen otras naciones. De repente esto se contrasta mucho lo que viene siendo las redes sociales, cuando los jóvenes se la pasan viendo las redes sociales y ven que una chica o que un chico con 15 años de edad tiene tremendo teléfono, tiene un iPhone, tiene muchísimas cosas porque papá y mamá se la consiguen, y se comparan ahora en su papel, aterrizan en la realidad y ven que no tienen nada de eso, pues de repente sí se puedan sentir como que un poco opacados y se puedan sentir como que un poco tristes. Los jóvenes venezolanos no están como que en el mismo nivel de dificultad que lo tienen otros países, tienen muchísimas más facilidades que las que tiene un joven venezolano a la hora de enfrentar distintas dificultades. Y aquí tomo frases de artistas como Marcos Música, en donde dices que si tú sales adelante en Venezuela, pues afuera no vas a tener competencia alguna, no vas a tener padrotes como dicen algunas personas, vas a poder con todo. Si tú aquí en Venezuela, con las dificultades que tienes, un joven está logrando salir adelante, pues afuera créeme que va a ser muchísimo más fácil. Esto pues en palabra de distintos artistas que vienen de Venezuela, y eso es bastante sorprendente. Algunas de las frases que van dirigidas para los jóvenes en general, no solamente para los jóvenes en Venezuela, es que comentan: lo más valioso que te puede pasar es cometer un error. No se puede aprender nada siendo perfecto. Esto lo dijo Adam Osborne. Nombres raros. Solo eres joven una vez, pero puedes ser inmaduro indefinidamente. Esta frase en particular sí me llena bastante, porque nos hemos topado con muchísimos adultos, o al menos aquí en Venezuela, como la gente suele ser un poco más alegre, suele ser más extrovertida, generalmente nos topamos con muchísimos adultos que son muy echaderos de broma. Y esto se puede constatar en lo que, tú puedes ser joven, que básicamente viene siendo como que una etapa en la vida, una etapa en tu cuerpo, en tu físico, en tu cuerpo, en tu físico y demás, pero en la mente puedes seguir disfrutando como cuando eras un pequeño, y eso no tiene nada de malo. Hay gente adulta que incluso se ofenden cuando le dicen que parece un niño cuando está echando bromas con los chamacos o con los jóvenes, y pues, ¿qué tiene de malo ser joven? No es malo, o tener esa mentalidad fresca como cuando eras un pequeño no tiene nada de malo. Ojalá pudiéramos ser niños toda la vida, muchísima inocencia y con una perspectiva del mundo bastante diferente a la que tenemos ahora mientras estamos creciendo. Otra frase nos dice: cada día al despertar nos dan dos opciones: volver a dormir para seguir soñando, o salir de la cama y cumplir tus sueños. Me gustó mucho esta frase, me gustó un montón. ¿Con cuántos amigos no
¿Cuántas personas no se quedarán durmiendo hasta el mediodía? Yo soy... Yo me anoto. Me encantaría seguir durmiendo todo el tiempo hasta el mediodía, pero pues me tengo que despertar siempre temprano porque hacen demasiado ruido. Sí, en mi casa siempre hacen ruido y por eso... Si fuera por mí me quedo durmiendo hasta el mediodía. Pero esto de seguir sus sueños suena un tanto cliché, pero es muy cierto, la actitud es lo que cuenta. Ahora, en torno a lo que viene siendo los consejos que nadie te da pero deberías saber. Hace un tiempo yo me había topado con un libro en donde mencionaba una de las cosas muy diferentes y de repente diferente en un punto y parecidas en otro de lo que viene siendo la situación en Venezuela. Y es que si bien es cierto, muchísima gente suele emigrar, no solamente de Venezuela, porque en todos los países emigran, en todos los países buscan oportunidades en otras naciones, como que viendo que su país es lo peor del mundo, pero de repente no valoran tanto lo que viene siendo su propia nación o su patria. Y en este caso, pues alguno de los consejos que daba este libro, sorprendentemente eras que te fueras. Así tu país sea el mejor del mundo, así tu país te brinde todas las oportunidades posibles, vete de tu país por un año. Por un año. Parafraseando lo que decía este libro, básicamente lo que quiere decir con que te vayas del país es que tú afuera vas a aprender muchísimas más cosas. Y de hecho, algo que me había hecho bastante ruido, ese consejo de ese libro en particular, es que apenas tú te gradúes de lo que viene siendo el bachillerato, ni siquiera la universidad, sino de el bachillerato, o cuando tengas 18 años, pues te vayas de tu país, como para que aprendas a cómo vivir sin tus padres. Porque pues los jóvenes tenemos como que esa calma, esa tranquilidad de que la mayoría de las cosas lo van a resolver papá y mamá. Y no estamos pendientes de, por ejemplo, independizarse. Ojo, es de mencionar que estos son de los consejos que nadie te da, pero que deberías saber. Y este pues sí me hizo bastante ruido. Una de las cosas... Ahora, en cuanto a los argumentos de este consejo, decía que primero, al tú irte del país cuando ya cumplas la mayoría de edad o cuando ya tú te gradúes de bachiller o de técnico medio, no sé cómo se le dirá en su país, te vas a enfrentar a una cultura muy distinta, a gente muy distinta, a costumbres y a una nación en sí muy diferente a la que tú ya estás acostumbrado o acostumbrada. Esto te va a llenar de muchísima información en tu mente y te vas a tener que adaptar. De hecho, sorprendentemente había dicho que si puedes incluso aventurarte en otro país con un idioma distinto sería fenomenal. Este consejo es bastante loco, pero básicamente todo esto como que va a avivar la chispa de que si tú quieres aprender inglés, pues vete para Estados Unidos y quédate allá por un año, si tienes el soporte obviamente, y así vas a aprender forzosamente el inglés en un santiamén. Ese es uno de los argumentos. Sí, este libro es bastante loco, pero tiene su porqué este consejo. El segundo argumento es que vas a aprender a independizarte lo más rápido posible. Y es que tú vas a tener que comparar el día en que te fuiste al día en que llegaste nuevamente a tu hogar, a tu país. Por ejemplo, yo estoy en Venezuela y me voy un año a Estados Unidos y después regreso de Estados Unidos. La concepción o la percepción que tú tienes de lo que era y de lo que eras y lo que eres es muy distinta. Más que todo porque este libro acentúa que vas a pasar muchísimo trabajo, quieras o no, y vas a tener que resolverlo por tu cuenta. Obviamente es de mencionar que algunas de las características para poder emprender esta odisea o este viaje de mochilero, así tengas una vida de ensueño o no, es que tengas un soporte en caso de que todo esto fracase y de que no puedas resolver las cosas, pues por lo menos te devuelvas. Es básicamente una aventura que les recomiendan a los jóvenes que tienen ese ímpetu, y no necesariamente tiene que ser a los 18 años, también puede ser después de la universidad. Lo que quiere lograr este libro con este consejo es que tú mejores un montón personalmente, profesionalmente, tengas una concepción distinta de cómo es la vida en realidad, básicamente para que aterrices y te des cuenta de que tus padres no van a estar para toda la vida, y además de que cuando llegues pues la independización va a ser muchísimo más fácil. Otra de las cosas o anécdotas que comentaba este autor es que la mayoría de los jóvenes cuando se fueron y volvieron, evidentemente que lograron cumplir esta odisea, se quedaban viviendo a cuenta propia, es decir, ya no tenían que lidiar con ese fastidio de los padres de que cónchale, ¿cuándo se irá mi hijo? ¿Cuándo va a ser que se va a dignar o pretende que se va a quedar la casa?
La mayoría de los jóvenes que regresaban ya reunían para comprarse su casa, ya reunían para montar su negocio, aprendían muchísimo más, valoraban más las cosas, ese pan que trae tu papá, que trae tu mamá de la calle con muchísimo sudor y que de repente nosotros no valoramos, pues cuesta un montón. No resultará tan fácil gastar, por ejemplo, $10 que produciste tú mismo en relación a gastar $10 que sencillamente te regalaron. Eso evidentemente si estás en el extranjero, en caso de que sea Venezuela, pues bolívares. No va a ser tan fácil gastarlos, porque pues ya sabes lo que cuesta producir $10. Este es uno de los consejos que me gustó un montón y se los quería compartir. Es muy bueno, ojo, esto tienen que tomar. Ojo, este es un consejo que nadie te da, pero que deberías saber. No te estoy diciendo que lo hagas, es sencillamente una anécdota que yo les estaba comentando de cuando estaba leyendo uno de los libros de lo que viene siendo desarrollo personal. De hecho, creo que, ¿cómo es que se llamaba el libro? No recuerdo cómo se llamaba el libro. Es que son títulos un poco cliché, pero obviamente la información me la quedé súper buena. No he hecho ese viaje obviamente porque no tengo con qué, pero sí por lo menos la información resulta útil. Aquí nos topamos con una imagen que marca las 6 pautas de la vida. Esto lo mencionan también distintos libros de desarrollo. Personal. Y es que cuando estés solo, cuida tus pensamientos. Cuando estés con tus amigos, cuida tu lengua. Cuando estés enojado, cuida tu temperamento. Cuando estés en grupo, cuida tu comportamiento. Cuando estés en problemas, cuida tus emociones. Y cuando empieces a tener éxito, cuida tu ego. 6 pautas para la vida, así se llama. Es una imagen que incluso varias personas comparten. Me gustó mucho, se las comparto fue por eso, porque me gustó un montón. Cuando yo estaba comenzando a leer el libro que se llamaba Las 48 leyes del poder, en uno de los ejemplos prácticos que venían en cada una de estas leyes, mencionaban que tú tienes que estar consciente de tu cuerpo al 100%. Y con esto me refiero básicamente en torno a las emociones. Hay muchísimas personas que se alegran cuando cobran su sueldo, y esto para ponerle un ejemplo así como que práctico de lo que muchísimas personas perciben. Hay gente que se alegra cuando cobra su sueldo, que se emociona, está feliz y demás, y empiezan a gastar. Y esto no porque sencillamente son unos locos, sino porque se dejan llevar por las emociones. Y por otro lado tenemos también a esas personas que cuando están súper molestas, golpean a la persona con la que están molestas, golpean las cosas, rompen o incluso cometen actos que pueden resultar muy perjudiciales. Este ejemplo práctico de lo que viene siendo la ley es que te controles. Estés feliz o estés triste, estés molesto o estés llorando, tienes que controlar tus emociones, no decir nada, pensar, calmarte y después tomar acción. Este ejemplo práctico, créeme que te va a ayudar un montón porque básicamente te vas a ahorrar distintos problemas. Y de hecho, cuando tú estés en un momento así súper difícil y de repente se te viene una idea a la mente que puede resultar un tanto perjudicial, pues tú al aplicar todo esto y estés reflexionando vas a estar como que, cónchale, este consejo es bastante bueno. En mi opinión, ¿qué se siente ser joven en Venezuela? Pues yo ahorita me siento calmado, buscando de seguir siempre para adelante. Estoy muy seguro de que, por ejemplo, no digo que la mayoría, porque la mayoría de las personas aquí en Venezuela, aunque algunos medios digan lo contrario, están buscando de seguir adelante. Si no es enfocándose totalmente en el estudio, es enfocándose totalmente en el trabajo, pero para seguir adelante. Eso de que todos los jóvenes en Venezuela están perdidos, es muy lejos de la realidad. Aquí en Venezuela sí se puede notar algo, sobre todo en lo que viene siendo los barrios o las ciudades donde hay muchísima población, es que hay demasiado talento. Muchos deportistas, muchos pequeños que quieren ser cantantes y tienen el don para ser cantantes, tienen ese potencial para ser cantantes, muchísimos potenciales periodistas, abogados, políticos, bailarinas, hay muchísima variedad aquí en el país. Lo que falta es que vengan algunos cazatalentos y ¡pum! lo lleven mucho más adelante, o evidentemente que empiecen a surgir por su propia cuenta, que eso pues es otro tema. Pero eso de que la juventud en Venezuela está perdida es falso, muy falso.
Yo como joven en Venezuela pues he percibido distintas cosas. Busco siempre de aprender, de estar como que en un estado positivo, en un estado calmado, relajado, evitando el estrés, porque soy una de las personas que sí, que se estresa cuando ve que estás en tu casa y no hay nada para comer el día de mañana o en 5 días, porque eso sí tengo yo, que tengo que tener como que todo planificado. Si no hay nada de aquí, es como que tú ves el almacén y tú calculas cuánto queda. Ok, aquí hay comida para una semana. Si no hay comida para una semana, pues ya tú entras en ese modo: ¿cómo vamos a conseguir la comida para una semana? ¿Cómo la vamos a conseguir? Pero eso es porque soy yo así. Eso es porque soy yo así. Y he buscado estar siempre así como que calmado, un poco más relajado. Y siempre con esa chispa de que, cónchale, hay que hacer algo para seguir adelante. Hay que hacer algo para producir. En otro ámbito sobre ser joven en Venezuela, o por lo menos en lo particular de mí, es que la mayoría de personas que yo conocía ya no están en mi país. Pues se fueron a otros países, están en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, ya no sé ni siquiera en dónde están los demás. Hay poca gente que se ha quedado aquí en Venezuela, y esto por la idea de buscar un mejor futuro, por la idea de buscar nuevas oportunidades. No sé cómo les esté yendo a la mayoría de ellos, pero bueno, evidentemente les deseo lo mejor. Hay otros que sí son los pocos que se quedaron en mi país, y bueno, estamos buscando la manera de seguir adelante también. A pesar de que los tiempos han sido un poco complicados, tú todavía escuchas las risas de los niños disfrutando, gozando un montón, adictos al TikTok. Eso sí, es sorprendente, son muy adictos al TikTok. En estos días estaba yo caminando normalmente por la calle y me encuentro a un chamo bailando sus pasos de TikTok, así muy en su modo. Él tenía el teléfono aquí metido como que en una gorra, escuchando ahí su música a todo volumen, y estaba haciendo los pasos de TikTok. Lo reconocí rápidamente porque he visto ese tren de una canción allí, ni me acuerdo el nombre, pero he visto ese tren, esa tendencia en TikTok, y lo estaba haciendo. Todo el mundo se le queda viendo así como, cónchale, ¿qué le pasa? Pero es para que vean, así como hay jóvenes en otros países que están súper adictos al TikTok, pues Venezuela no ha sido la excepción. En Venezuela se ve mucho eso. Incluso jóvenes, incluso pequeños y pequeñas que le están metiendo al TikTok, que están buscando de producir en TikTok porque quieren pues ser como sus ídolos en esta plataforma. Y eso pues está bastante cool. En el caso de las oportunidades, por ejemplo, en lo que viene siendo el tema del dinero como joven venezolano, en Venezuela hay muchísimas oportunidades de trabajo, pero trabajo hay por doquier, y sobre todo si eres jóvenes, pues todo el mundo anda así como que trabaja conmigo, pequeño, trabaja, porque te vamos a explotar. No, mentira, pero sí hay muchísimas oportunidades de trabajo, y pues sí hay varias empresas que te quieren explotar, pero pues sí hay bastantes oportunidades de trabajo. Ahorita la mayoría de los jóvenes, por lo que he visto yo, están trabajando en empresas privadas. Obviamente también trabajan en las públicas, adquieren su experiencia y tal, pero hay varios que trabajan en empresas privadas, supongo que porque están pagando un poquito más, y algunas pues pagan en relación a lo que vienen siendo las divisas, y eso les resulta bastante bueno. Sí hay muchas oportunidades de trabajo, la cuestión es que la mayoría de estas oportunidades o no paga bien o te exige demasiado. Y es por eso que pues de repente los jóvenes no están ocupando todas esas áreas de trabajo. Es de mencionar que aquí la mayoría de los adultos, de los profesionales, una parte de ellos se ha ido del país y pues han dejado muchos vacantes. Esto pues en lugar de ser una dificultad solamente, también representa una oportunidad para los jóvenes o para las personas que desempeñen distintas áreas, quizás no tan profesionales, pero sí dispuestos a aprender un montón. A fin de cuentas, el trabajo está hecho para las personas que quieren trabajar, para las personas que quieren seguir adelante. Si tú estás plantado en tu sofá buscando de que el gobierno o de que cualquier persona resuelva tus problemas, no vas para el baile. No vas para el baile sencillamente. En otro punto, avanzando un poquito más en lo que viene siendo los sueños y futuro, sí es cierto, o no sé si es en otros países también que pasa, me gustaría que me lo comenten aquí abajito en los comentarios. En Venezuela no se habla mucho sobre eso de tener como que, cónchale, yo tengo una meta de que en 5 años voy a lograr tal cosa. En 5 años voy a ser cantante profesional, voy a ser una bailarina, una actriz, le voy a lanzar una película en 10 años y tal. No se escucha mucho eso. De hecho, la mayoría pues suele hablar de lo que está de moda. Por ejemplo, La Casa de Papel, sale la temporada de La Casa de Papel, todo el mundo habla de La Casa de Papel. Sale TikTok, todo el mundo habla de TikTok. Pasa algo en el país, todo el mundo habla de lo que pasó en el país. Pero muy pocos jóvenes hablan sobre sueños y futuro.
Como lo había mencionado anteriormente, hay muchísima juventud que tiene demasiado potencial para hacer lo que quieran hacer, pero muy pocos de ellos hablan sobre sueños y futuro. De hecho, algo bastante loco es que si tú te pones a hablar sobre eso con algunas personas, o por lo menos desde mi punto de vista, no estoy diciendo que esto no es en base a ningún estudio, solamente es solamente en base a mi punto de vista, algunos se te quedan viendo así como que, ¿es en serio, güey? Es como que un poco raro, no se suele tocar esos puntos. Y si tú conoces a alguien que hable de sueños, que hable de metas, que hable de expectativas, de tener un futuro grande, sobre todo dentro de nuestro propio país, apláudele bastante y valora muchísimo a esas personas. Porque los otros sencillamente son jóvenes. O sea, básicamente como que son jóvenes física y mentalmente son muy jóvenes y pues eso se constata. Lo que sí es bastante cool es que, por ejemplo, si yo fuera papá, yo todavía no soy papá, pero en caso de que yo fuera papá y tuviera un hijo o una hija, le inculcara bastante esto de tener muchísimas metas en el futuro. No es sencillamente vivir por vivir, es vivir por lograr varias cosas, por hacer muchísimas cosas, por enorgullecer a tu familia, por enorgullecer y enaltecer a tu país, en este caso a mi Venezuela hermosa, porque si es bastante chimbo, me he topado con personas o con videos de personas que están en Colombia o que están en otros países y hablan mal de su país. Eso pues es totalmente reprochable, no me parece adecuado. Si tú vas a otro país por cualquier situación, por querer buscar otro futuro y demás, no rayes a tu país, o sea, al contrario, habla muy bien de tu país, deja bien parado a tu país. A fin de cuentas, pues los jóvenes en Venezuela son, creo que como que igual que otros jóvenes afuera, solo que con un poquito más de dificultades. Si estos jóvenes logran afrontar estas dificultades y salir airosos, salir victoriosos, no van a tener competencia alguna en el exterior, o al menos es mi percepción. No sé cómo vivan los otros países, o de repente también pensarán lo mismo los otros países que estén pasando por situaciones similares. No lo sé. ¿Verdad? Buen punto, tengo que leer más sobre eso. Aquí hay otra frase que me estoy topando que dice: no entiendo a esos solteros que dan muy buenos consejos pero siempre están solteros. ¿Son un Avenger o qué? Esto es en torno a lo que viene siendo las relaciones en Venezuela, tener pareja, tener novia en Venezuela, que de hecho últimamente se está volviendo popular decirle a su pareja, bien sea chico o chica, decirle la tóxica o el tóxico. Que si nos vamos al significado real de lo que viene siendo ser tóxico o tóxica en torno a la sociedad, pues lo que se utilizaba anteriormente en términos social, de que es una persona tóxica, es alguien que es muy destructiva, una persona que básicamente no te aporta nada, que en lugar de traer cosas buenas, trae tempestad a tu vida, trae dificultades, y es alguien con la que no quisieras o no deberías convivir. Pero recientemente se está poniendo de moda decirle a la novia o el novio tóxica o tóxico. Ojo, eso es en tono de broma, pero sí es algo bastante raro. Es algo bastante raro. Otra de las cosas, y en respuesta a algunos comentarios que había leído en mi canal de Jesús Campos, en el otro canal, era en relación a las fiestas en Venezuela. Me parece sorprendente, y es que la concepción de lo que tienen la mayoría de los extranjeros es que las fiestas en Venezuela son de otro nivel, y eso pues cuando yo iba a fiestas pues lo puedo constatar. Ahorita tengo muchísimo tiempo que no voy a una fiesta, pero sí, son bastante buenas. El sazón y la forma de bailar que tienen la mayoría de venezolanas y venezolanos es muy distinto, o sea, son como que muy expresivas o muy expresivos en el baile. En cuanto a las celebraciones nacionales, pues aquí en Venezuela casi siempre hay una celebración nacional. Casi siempre estamos celebrando algo. Siempre se celebra la mayoría de cosas. Dentro de poco va a venir el Día de las Madres, así que denle un buen regalo a su mamá o a su abuelita, que también es su mamá a fin de cuentas. Así que bueno, familia, ya con esto vamos a culminar este enorme y segundo capítulo de el podcast Hablemos de Venezuela, tocando distintos puntos sobre lo que viene siendo la juventud venezolana. Recuerda suscribirte a este canal llamado Jesús Campos Podcast o buscarlo en las distintas plataformas también como Hablemos de Venezuela Podcast, que para hacérselo un poco más sencillo, aquí abajito en la descripción van a aparecer todos los enlaces, toda la información correspondiente, por si me quieres escuchar también en Google Podcast, Spotify o Anchor, donde se te haga muchísimo más fácil, pues yo estoy buscando de ofrecerte esa facilidad. Ya sin más, recuerda seguirme en todas las redes sociales como @JesusCampos con Z. De verdad te apreciaría muchísimo de que me apoyes en todo este proyecto. Nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Ya me duele la boca de tanto hablar. Yo creo que con el pasar del tiempo uno como que se irá adaptando
ya veremos. Segundo capítulo de 20, cada capítulo se va a publicar todos los domingos a la 1 p.m. de la tarde, hora Venezuela, a través de YouTube, a través de Google Podcast, a través de Anchor y a través de Spotify o de las plataformas disponibles para ese momento. 12 p.m. hora México. De igual forma pueden ir adaptando esos horarios. Gracias por estar, familia. Ya sin más, nos estaremos viendo en un próximo capítulo de este novedoso podcast.